Las historias más bellas de Costa Rica jamás contadas. El mejor programa sobre cultura popular y gente de abolengo. Aristocracia, diplomacia, jerarcas de gobierno y hasta criollos de piso de tierra. Muchos hechos confidenciales de conocidos y desconocidos hombres y mujeres guardados solo debajo de la almohada. Quédese con nosotros en este programa especial, las historias más bellas de Costa Rica jamás contadas, por Monumental 93.5 FM. De las historias más bellas jamás contadas, 47 personas transmutaron Costa Rica en solo un siglo. Sus nombres en conjunto no se encuentran en ningún sitio de honor de Costa Rica. Para ellos, no hay aún monumentos o grandes placas de bronce, ni homenajes, ni reconocimiento público. Tampoco se localizan en escritos o documentos oficiales. Sin embargo, ellos fueron los 47 costarricenses que en el término de alrededor de un siglo lograron transmutar o transformar Costa Rica. Tras avanzar el país desde la época indígena hacia el tiempo de los conquistadores y de estos hasta la colonia y los inicios de la República, llegó al fin la época en que Costa Rica experimentó un gran cambio social. Desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la primera de la centuria del XX. Fue en estos 100 años que surgieron figuras de costarricenses que lograron transformar este país, dándole una nueva dirección para colocarlo en las primeras vías del desarrollo y progreso. Desde entonces, Costa Rica dejó de ser para siempre una nación de precolombinos, conquistadores y coloniales. Costa Rica al fin pudo presenciar el movimiento de conciencia que determinó la valoración individual, es decir, convertir la vida pública en ejercicio cultural. Gracias al abogado, catedrático, diplomático e historiador don Hernán G. Peralta, hoy día se pueden recordar los nombres de esas destacadas personas. Don Hernán, nacido en 1892, legó esa importante lista de personas en uno de sus escritos que tituló La nacionalidad costarricense. Los nombres de los 42 hombres y 5 mujeres que surgieron para lograr esa conversión fueron los siguientes: Aquileo Echeverría, Manuel María Gutiérrez, Luis R. Flores, Carlos Gallini, Justo Afacio, Pío Víquez, Rafael Ángel Troyo, Agustina Gutiérrez, Salvadora Gutiérrez, Ramón Matías Quesada, Teodoro Quirós, Juan Umaña, Juan de Dios Céspedes, Manuel González Ceredón, Pilar Jiménez, Juan Garita, María Agueda Peralta, Rafael Chávez, Juan Diego Brown, Pedro Ulloa Mata, José G. Celedón, José María Alfaro Copper, Manuel Aragón, Enrique Jiménez Núñez, Juan Ramón Bonilla, Miguel Obregón, Maximiliano Peralta, Julia Lang, Rogelio Fernández Güell, Vicente Lagner, Elías Jiménez Rojas, Julio Fonseca, Anastasio Alfaro, Juan Andrés Bonilla, José Fidel Tristán, Alberto Brenes Córdoba, José María Celedón, Ricardo Fernández Guardia, Tomás Soleil, Roberto Brenes Mesén, Eladio Prado, Julio Peña, Clodomiro Picado, Carmen Lira, Rogelio Sotela, Lisima Cochavarría y Mario Sancho. Sin duda alguna hubo otros costarricenses, en cuya labor multiforme, poca o mucha, alcanzaron para el país la verdadera redención de la colonia. Los nombres de estas otras personas, desgraciadamente, no se registran en ninguna parte de nuestra historia patria. De acuerdo con don Hernán Peralta, la poca población indígena que tuvo Costa Rica antes de que llegaran los españoles
no influyó en el desarrollo futuro del país. Además, la época de conquista, que duró alrededor de 50 años, dedicó 39 años a reconocer las costas del Pacífico y del Atlántico, sin lograr sostener ninguno de los establecimientos que fundaron. Los otros 11 años, los españoles los dedicaron a la exploración de la meseta central, a partir de 1561, área que sí dio el dominio que buscaban y que asentó definitivamente a los europeos en Costa Rica. Cuando eso sucedía, ya Panamá, León y Granada eran poblaciones organizadas, porque la exploración de la meseta central de Costa Rica se hizo tarde en relación con los empeños de los españoles llevados a cabo en las regiones vecinas de Panamá y Nicaragua. De modo que de esos centros, sobre todo Nicaragua, llegaron a Costa Rica muchos elementos que contribuyeron al nacimiento de la época española costarricense. Anteriormente, la conquista de Talamanca, realizada en 8 expediciones entre 1605 y 1747, fue un episodio de contorno. Aun cuando es cierto que tuvo su base en la meseta central, la acción era exterior. Además, anduvieron del brazo el conquistador y el misionero. Por lo tanto, fue más efectiva la labor apostólica que la militar. Hace ver don Hernán Peralta que el conquistador no tuvo el sitio preeminente que alcanzó en otros países, puesto que aquí tenía que transformarse en poblador con mucha frecuencia. Era habitante de una colonia más que jefe de una guarnición. Como fracasó su esfuerzo entre la guerra y la atención de sus necesidades, el conquistador, que a la larga pudo arraigarse en Costa Rica, al morir tenía más de lugareño que de hombre de espada. En consecuencia, el colono pudo ser hijo o nieto de un conquistador y de una india, cuando lucía apenas el alba de la colonia. Sin embargo, pronto vinieron los españoles de Nicaragua y luego llegaron otros procedentes de España, como andaluces, castellanos, extremeños, catalanes, asturianos, gallegos, vascos, quienes formaron el núcleo progenitor de la Costa Rica actual, con una apreciable contribución peninsular que corresponde a la segunda mitad del siglo XVIII. Por otra parte, uno de los más reconocidos historiadores de la Iglesia Católica costarricense, don Eladio Prado, llegó a la conclusión de que ninguna de las provincias de España predominó en cuanto al número de individuos venidos a Costa Rica. Sostiene además que fue España, y no sus regiones, la que dio a Costa Rica la casi totalidad de la simiente de su elemento humano. Cuando germinó la vida social, el colono daba ya el tono a la nacionalidad en formación. Agricultor sobre todo, habitante de Cartago y sus inmediaciones, cultivador de cacao y matina y de trigo y caña de azúcar en las haciendas organizadas en los valles de la meseta central, fue extendiendo sus actividades y dando origen a las poblaciones de Barba, Villa Vieja, Villanueva de Boca del Monte y Villa Hermosa, y desde luego al aislamiento dentro del cual vegetó la población costarricense, y la gran pobreza originaron la fusión del hombre con la tierra y de la tierra con el hombre. De esa unión fecunda, dice también el licenciado Peralta, salió la población de Costa Rica definida física y mentalmente. De ahí que el agricultor, cualquiera que hubiese sido del origen de su familia en España, se transformó en labrador o campesino por sus costumbres, gustos y por sus aficiones. Así, el colono de las leyes de Indias hechas en España fue súbdito de la Constitución de Cádiz, y el ciudadano costarricense, u hombre libre de la Constitución Política Nacional, denominada Pacto de Concordia. Pero ese colono no tenía ni el letargo del indígena ni la violencia del conquistador.
ni siquiera era el resultado de ambos elementos, porque el indígena y el conquistador habían perdido su trazo en la relación del hombre con la tierra. De aquí surge con sus características biológicas el tipo permanente que había de dar dirección y orientación a Costa Rica. Pero adviértase que en su transformación solo concurrieron dos factores: el colono y la tierra. Es decir, el producto elaborado por generaciones anteriores que había adquirido ya su manera de pensar. Y el físico, de ambiente, aborigen o telúrico, porque el único elemento realmente aborigen que hemos tenido es la tierra, antecesora del hombre y madre común del indígena, del conquistador y del colono. Puntualizó don Hernán Peralta. Hace ver a la vez que por eso el costarricense ha sido agricultor y ha sabido organizar el crédito público con anterioridad a los países vecinos, como necesidad derivada de sus propias aficiones. Y además, ha carecido de ideas estéticas y de disposición para adquirir el conocimiento de lo que no se traduzca en resultados materiales. El colono fue el consejero de los últimos gobernadores españoles de Costa Rica. El ciudadano colono de 1821 fue el costarricense formador aquí de los primeros centros de enseñanza. Fue el creador de negocios agrícolas y comerciales, así como de la banca vernácula, y fue el fomentador de todo el movimiento de la segunda mitad del siglo XIX, tan sugestivo e interesante. Al mismo tiempo, el colono fue antecesor de ese hombre puente entre el pasado y aquel presente, que ha tenido tanta influencia en el país hasta hace todavía muy poco tiempo. El político sábelo todo. A cambio, el colono dejó cierta educación de carácter cívico que ha permitido que se encarrilen las instituciones dentro de la democracia. Y señala Peralta: pero nosotros no hemos compartido la opinión de que la democracia de Costa Rica reconozca como fuente única la manera de ser o de vivir de los hacendados que nivelaron con su pobreza el conglomerado colonial. La democracia costarricense ha tenido más bien un punto de partida de organización jurídica o social, la carencia de las costumbres de la época, de la circulación de la propiedad inmueble que fue el soporte que mantuvo a las clases altas en las demás naciones hispanoamericanas antes de la independencia. Para don Hernán Peralta, sin base económica no podía existir una diferenciación social, y en un país sin industria y sin comercio, solo la tierra o las figuras jurídicas a su servicio pudieron haber otorgado alguna posibilidad en la dirección indicada. Era tan raquítica, tan oscura la colonia, que la legislación española no encontró aplicación sino a medias o a retazos, pues no había elementos de vida y de trabajo sobre los cuales operar. La evolución de la propiedad fue distinta en la meseta central que en las grandes extensiones de Guanacaste, por ejemplo. Sin embargo, acontecieron algunos casos como el correspondiente a las tierras de Tibás, que son una prolongación de San José. Así pues, en Tibás quedó demostrado que la propiedad se organizó y se conservó en algunas ocasiones con un sentido familiar, pero únicamente en cuanto al principio de derecho protector de ciertas normas de sabor elemental que no llevaron nunca la vinculación patrimonial en su pleno desarrollo. La educación política innata del costarricense, sucesor del colono, fue un factor de valor inapreciable. Admira cómo surgió ese sentimiento ordenador cuando tantos países más desarrollados lo buscaron afanosamente, lo asimilaron a medias o tuvieron que conformarse con una retórica declaración de principios ante la evidencia de su propia impotencia para conservarlo. Pobre y confuso lo hallamos. Sí,
al transformarse la colonia en 1821. Desorbitado algunas veces, quizás soterrado o subconsciente, pero con una consistencia que es una esperanza, asegura Peralta. Dice también que terminada la organización de las instituciones, después de 1821, se presentó el fenómeno de exceso parlamentario, pues los congresos, hijos de Asamblea Constituyente, invadieron toda actividad política, como era natural. Además, el Poder Judicial se resintió algo de esa situación. No obstante, la órbita profundamente respetada dentro de la cual actuó en lo técnico. Y el Poder Ejecutivo no pudo sino después de un tiempo adquirir la personalidad propia de sus funciones. De allí que entre la segunda mitad del siglo XIX y primera del XX, los costarricenses pudieron al fin presenciar el movimiento de conciencia que determinó aquella valoración individual, es decir, la transmutación o la transformación de la vida pública en ejercicio cultural. Fue entonces cuando surgieron a la luz pública los que cambiaron a Costa Rica, los enormemente importantes 47. Las historias más bellas de Costa Rica, jamás contadas. Narración, José Ángel Vázquez. Guión, Huber Solano Quirós. Grabación, Pablo Díaz. Edición, Víctor Peralta. Una producción de Central de Radios, Costa Rica.